Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy no es un cuento de hadas sobre la esposa de un cantante famoso. Es la crónica de una mujer que tuvo que romperse en 1000 pedazos para poder encontrarse a sí misma. Es la historia de cómo se sobrevive al naufragio de un icono nacional y se sale a flote en medio de una tormenta mediática que habría hundido a cualquiera. Quédate ahí. No te muevas ni un milímetro para saber qué pasa realmente cuando se apagan los focos, cuando el teléfono deja de sonar y te encuentras sola en un ático inmenso, enfrentándote a tus propios demonios y a la mirada de un país entero que espera verte caer. Esta es la verdadera cara de Fabiola Martínez, y te aseguro que al escuchar esto nunca volverás a mirarla con los mismos ojos. Todo comenzó a desmoronarse en aquel frío y gris invierno del año 2021. Una pausa, por un segundo, en el ambiente. No fue un estallido repentino, no hubo gritos en la calle, ni portazos que resonaran en los programas de cotilleos al instante. Fue algo mucho más escalofriante, un comunicado oficial, un texto frío, calculado, medido al milímetro para disolver la imagen de la pareja dorada de España. Aquel enero, el mundo del corazón se quedó helado. Fabiola y Bertín, los inquebrantables, los que parecían haber firmado un pacto de eternidad, anunciaban el fin de su idilio, el colapso de una fortaleza que todos creían invencible. Antes de que nos adentremos más en las profundidades de esta impactante historia, quiero hacerte una pregunta vital. ¿Desde dónde nos acompañas hoy en este viaje? Déjame tu ciudad o país en los comentarios, porque tu perspectiva es esencial para entender la resonancia de estas vivencias. Y si te fascina descubrir las verdades ocultas detrás de las grandes figuras públicas, no olvides suscribirte ahora mismo a tus 50 favoritos, el canal que se atreve a contar lo que otros callan, para no perderte ni un solo capítulo de estas narraciones que te atraparán. El papel decía que eran diferencias de carácter, que la convivencia se había desgastado, palabras bonitas, palabras educadas para evitar el escándalo sucio de terceras personas que siempre acecha como un buitre en estas situaciones. Pero tú y yo sabemos que la realidad intramuros era muy distinta. No fue un arrebato de locura, fue una erosión lenta, silenciosa, casi invisible, como el agua que perfora la roca con una paciencia letal. Imagina sentir cómo tu identidad, tu propio yo, se va diluyendo día tras día, año tras año, hasta convertirse en una sombra al lado de una figura gigantesca que lo consume todo, que llena cada espacio con su presencia arrolladora y su fama inmensa. Fabiola lo confesaría mucho más tarde, cuando ya no tenía miedo a la verdad, cuando las cadenas invisibles del ¿qué dirán? Se habían roto en 1000 pedazos, liberando su voz. El amor romántico, esa llama ardiente que te quema y te mantiene viva, que te impulsa a conquistar imposibles y a soñar con un futuro compartido, se había transformado imperceptiblemente en un afecto fraternal. Aquella pasión que un día la definió, que la convirtió en el centro de su universo, se había diluido hasta convertirse en una costumbre, cómoda quizás, pero vacía de la esencia fundacional, de la chispa que lo inició todo. Y un hermano, querido espectador, por muy querido que sea, no es suficiente para sostener un matrimonio cuando los cimientos tiemblan, cuando las grietas se hacen abismos insalvables y el abismo amenaza con devorarlo todo, arrastrando consigo la promesa de felicidad y la identidad misma de la mujer. Tuvieron esa conversación, esa charla madura y dolorosa que pocas parejas tienen la valentía de afrontar con honestidad brutal. Fue el momento de mirarse a los ojos y admitir que el para siempre había caducado, que la promesa de la eternidad se había desvanecido como el humo en el aire, llevándose consigo los sueños compartidos y las esperanzas de un futuro común. Es el instante preciso en que el corazón se rompe en 1.000.000 de fragmentos, pero la razón, implacable y fría, dicta el camino a seguir, el sendero de la separación. El dolor es inmenso, un desgarro profundo en el alma, pero la necesidad de autenticidad, de vivir una vida verdadera, es aún mayor, una fuerza incontenible que la empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Fabiola dejó atrás la vasta finca sevillana, ese refugio de campo que todos asociábamos con su felicidad bucólica, con la imagen de la pareja perfecta en un entorno idílico. Aquella casa era la jaula de oro de un cuento que ya no existía. Y ella, la princesa, que decidía escapar de sus barrotes invisibles.
Puso rumbo a la jungla de asfalto, a la vibrante y despiadada ciudad de Madrid, donde la independencia se respira en cada esquina, donde el anonimato es un lujo y la reconstrucción personal, una tarea titánica que se emprende con un nudo en la garganta. Se instaló en un ático espectacular en el centro de Madrid, 400 metros cuadrados de lujo y espacio, una verdadera joya arquitectónica suspendida sobre la vibrante capital, ofreciendo vistas panorámicas que invitaban a la reflexión y a la reconstrucción. Pero no te equivoques, no pienses que esto fue un capricho de diva caprichosa o un lujo innecesario adquirido para curar las penas con opulencia y ostentación. Nada más lejos de la realidad. Esa casa, propiedad del presentador Carlos Sobera, no era un palacio por vanidad, sino una necesidad vital, una cuestión de supervivencia logística en la encrucijada más crítica de su existencia, un refugio estratégico en medio de la tormenta mediática. Fabiola no se mudaba sola, sino acompañada por Quique, su hijo, el verdadero motor de su vida, y tú sabes bien lo que eso implica para una madre cuyo amor desafía cualquier límite. Su hijo, afectado por una parálisis cerebral severa, con su movilidad reducida, necesita imperiosamente espacios diáfanos, pasillos anchos y un entorno completamente adaptado donde la vida no sea una carrera de obstáculos insuperables, donde cada movimiento no se convierta en una batalla extenuante contra las limitaciones físicas. Esa amplitud era puro oxígeno para su hijo. Era la promesa tangible de una vida digna y lo más cómoda posible en sus circunstancias. Ese cambio de residencia simbolizó el primer gran paso, una declaración de intenciones rotunda hacia su nueva y valiente vida. Un acto de amor incondicional que priorizaba el bienestar de Quique por encima de cualquier otra consideración. Imagina a Fabiola entrando en ese piso vacío por primera vez, el eco fantasmal de sus pasos resonando en el suelo de madera noble, el silencio atronador de una casa donde ya no hay rastro, ni sombra, ni reminiscencia de la vida anterior, donde los recuerdos de Bertín no acechan en cada rincón ni se adhieren a las paredes. Era un espacio propio, un lienzo en blanco esperando ser pintado con los colores vibrantes de su libertad recién conquistada. Por fin, las reglas, los horarios, la decoración, incluso el aire que se respiraba en cada habitación respondía únicamente a su criterio, a su voluntad indomable. Era su castillo, su fortaleza inexpugnable, el lugar sagrado donde empezaría a reconstruirse desde el cimiento, pieza a pieza, alma a alma, lejos de las miradas juiciosas y las expectativas ajenas. Pero si hubo un movimiento que dejó a todos con la boca abierta, un gesto tan inesperado que nadie dio venir en este mundo de divorcios millonarios y batallas legales sangrientas, fue su decisión sobre el dinero. Estamos acostumbrados a ver cómo las exparejas de los famosos se lanzan al cuello sin piedad para conseguir pensiones compensatorias astronómicas, convirtiendo los juzgados en un campo de batalla encarnizado donde el botín es la cuenta bancaria, donde cada céntimo es una herida y cada documento una estrategia de ataque despiadado. La escena mediática nos ha acostumbrado a este espectáculo de avaricia y rencor, pero Fabiola estaba a punto de reescribir las reglas con una dignidad inusual. Fabiola rompió el guión con una fuerza inusitada, destrozó las expectativas y pulverizó el paradigma establecido de las divorciadas de lujo, de las mujeres de... En un acto de valentía que muchos no entendieron al principio, que generó un torbellino de especulaciones y críticas veladas, la venezolana renunció explícitamente a cualquier asignación económica para ella misma. Escúchalo bien, querido espectador, renunció al dinero para ella. Estableció un acuerdo claro y cristalino que garantizaba la estabilidad y el futuro de sus hijos, un blindaje financiero para su bienestar. Bertín se haría cargo de todos los gastos relacionados con Quique y Carlos, la educación, la salud, la vivienda de los chicos. Todo eso estaba cubierto, blindado y fuera de discusión, asegurando su paz mental en ese aspecto. Pero ella, Fabiola, asumiría la responsabilidad total y absoluta de su propia manutención, de cada gasto, de cada factura, de su propio destino económico. ¿Por qué haría algo así? Orgullo, soberbia desmedida o quizá una estrategia calculada hasta el último detalle. No, querido espectador, fue mucho más profundo que eso, más trascendental. Fue una estrategia de empoderamiento vital sin precedentes,
una jugada maestra de ajedrez en el tablero de su vida, una declaración de independencia que resonó con la fuerza de un trueno en el firmamento de la prensa del corazón. Al rechazar la dependencia financiera de su exmarido, Fabiola se estaba comprando su libertad más profunda. Se aseguraba de que ninguna, absolutamente ninguna de sus decisiones futuras, ya fueran profesionales, personales o sentimentales, pudiera ser interpretada bajo la oscura sombra de la deuda o la gratitud obligada, una libertad que no tenía precio. Nadie podría decirle nunca, tienes esto gracias a él. Nadie podría reprocharle que vivía de las rentas de un apellido ilustre y poderoso, de un pasado que ya no le pertenecía. Quiero ser dueña de mi vida, declaró con una firmeza que helaba la sangre a quienes esperaban verla convertida en una mantenida de lujo, en un objeto decorativo más en el Museo de los Famosos. Fabiola entendió algo que muchas mujeres tardan años en comprender, algo que se forja en el crisol del dolor y la adversidad más intensa. La libertad real, la verdadera independencia, no se negocia con el corazón. Se empieza por la autonomía del bolsillo, por la capacidad inquebrantable de sostenerse a una misma, de ser autosuficiente en cuerpo y alma. Fue un salto al vacío sin red, confiando únicamente en su capacidad para generar, para trabajar y para sostenerse en un mundo que no perdona la debilidad, que observa cada movimiento con lupa. Fue la prueba de fuego de su fortaleza interior, de su resiliencia inquebrantable forjada en 1000 batallas invisibles. Sin embargo, no todo iba a ser heroísmo y fortaleza, no todo eran victorias fáciles en este nuevo capítulo de su vida. La transición hacia la soltería no es un camino de rosas, ni un paseo triunfal exento de espinas. Y Fabiola estaba a punto de descubrir que las turbulencias emocionales más fuertes no vendrían por los hechos consumados, por las decisiones tomadas, sino por las palabras. Palabras que duelen más que un golpe físico, palabras que se clavan en el alma y te desangran lentamente. Palabras que tienen el poder de dinamitar la verdad y reescribir la historia personal de una mujer. La frágil paz que habían logrado construir tras el divorcio se vio sacudida violentamente en el año 2023. Fue un terremoto mediático que nadie esperaba. Una bomba que explotó en la tranquila mañana de un domingo cualquiera, y el epicentro fue la boca de Bertín Osborne. Imagínate la escena. Estás en tu casa, tratando de seguir adelante, reconstruyendo tu vida con esfuerzo titánico y de repente ves a tu exmarido, el padre de tus hijos, el hombre con el que has compartido casi 20 años de existencia, sentado en un plató de televisión. Las cámaras lo enfocan, él sonríe con esa naturalidad que le caracteriza, con esa campechanía que lo ha hecho un icono. Y suelta la bomba. Dijo, con una ligereza pasmosa que conmocionó a toda la audiencia, que nunca había estado enamorado de Fabiola. Piénsalo bien, nunca ha estado enamorado. Esas 4 palabras cayeron como una bomba nuclear en la línea de flotación emocional de Fabiola, un mazazo demoledor que pulverizó la dignidad de 20 años de entrega. No fue un comentario al pasar, no fue una frase lanzada al azar. Fue una negación total de su historia, de la esencia misma de su unión, una traición narrativa que la dejó sin aliento, expuesta y vulnerable ante millones de ojos. ¿Cómo te sentirías tú si la persona a la que le has entregado 2 décadas de tu vida, con la que has superado crisis médicas gravísimas, con la que has traído 2 hijos al mundo, dijera ante millones de espectadores que lo vuestro no fue amor real? La reacción de Fabiola fue de un dolor genuino, visceral, visible para cualquiera que tuviera sangre en las venas, que supiera lo que es amar y ser traicionado. No pudo ocultarlo. Se rompió, literalmente, en el programa donde colaboraba. Se mostró totalmente desarmada, sin filtros, con el corazón en la mano, revelando al mundo la herida abierta. Confesó su tristeza y su perplejidad, esa sensación de que el mundo se desmorona a tus pies. No le cabía en la cabeza. Sus ojos brillaban con esa mezcla de rabia y decepción profunda, esa angustia que solo se siente cuando la traición viene de quien menos te lo esperas, de la persona que se suponía debía protegerte. «Me merezco un poco de respeto», exigió con una firmeza que hizo temblar los cimientos del plató, una voz rota pero inquebrantable. No estaba pidiendo caridad, estaba pidiendo dignidad, el reconocimiento de su verdad innegable.
Señaló, con la voz quebrada pero firme, que esas declaraciones no solo la herían a ella como mujer, no solo la humillaban públicamente ante la mirada de un país entero, sino que deslegitimaban el origen de su propia familia. Si no hubo amor, entonces, ¿qué hubo? ¿Qué fueron esos 20 años? Una mentira, un teatro grotesco. El conflicto obligó a renegociar los términos de su relación pública de forma urgente y drástica. Bertín, al ver el tsunami emocional que había provocado, la tormenta perfecta que había desatado, tuvo que recular, tuvo que matizar sus palabras de forma apresurada. Explicó que su concepto de enamoramiento era diferente, que sentía un amor profundo, pero quizás no ese arrebato juvenil y apasionado. Sin embargo, el daño, amigo mío, el daño ya estaba hecho. La herida estaba abierta y sangrando ante toda España, una mancha imborrable en el lienzo de su historia compartida. Este episodio sirvió para que Fabiola trazara una línea roja definitiva en el suelo de su vida, una frontera infranqueable, un límite que nadie más volvería a cruzar. Se acabó la sumisión narrativa. La cordialidad no significaba quedarse callada mientras otros escribían su pasado a su antojo. No iba a permitir que nadie, ni siquiera el padre de sus hijos, anulara su vivencia, sus recuerdos, su verdad. Era el primer gran grito de libertad, una declaración de guerra silenciosa por su dignidad y su propia identidad, un hito en su resurgimiento personal. Pero más allá de los titulares de prensa, más allá de las peleas por quien dijo qué en un plató de televisión, existe una realidad mucho más profunda y desgarradora, una que define cada minuto de la vida de Fabiola con una intensidad brutal. Es una realidad que no entiende de fama, ni de dinero, ni de apellidos ilustres, una verdad innegable que golpea sin piedad. Es la realidad cruda, implacable y a menudo silenciada de ser madre de un hijo dependiente, un universo donde la resiliencia se convierte en el pan de cada día. Aquí es donde la historia deja de ser un chisme de revista, un entretenimiento fugaz para las masas ávidas de morbo, y se convierte en una lección de vida brutal, un espejo en el que se reflejan los miedos y las fortalezas más humanas. La verdadera columna vertebral de su existencia, el sol inquebrantable alrededor del cual orbitan todos sus planetas personales y profesionales, ha sido siempre su dedicación incondicional a Quique. Tú has visto las fotos, has visto las sonrisas en las redes sociales, pero no has visto las noches en vela, las batallas silenciosas, los momentos de terror que se viven intramuros cuando la salud de su hijo mayor, afectado por esa parálisis cerebral severa, consecuencia de una maldita listeriosis durante el embarazo, exige su atención sin tregua. Es el reloj que marca el ritmo de sus días y de sus noches, sin descanso, sin respiro, un pulso constante que la mantiene alerta y en pie. A finales del año 2025, Fabiola decidió abrirse en canal y hablar con una sinceridad descarnada, casi dolorosa, sobre lo que significa convivir con la epilepsia de su hijo. No usó eufemismos, no intentó endulzar una verdad amarga, no maquilló la cruel realidad con palabras bonitas. Lo describió con 3 palabras que te hielan la sangre, que te atraviesan el alma con la fuerza de una verdad irrefutable. Una espada de Damocles. Imagina vivir así, querido espectador. Imagina vivir sabiendo que en cualquier momento, sin previo aviso, mientras tomas un café o mientras duermes plácidamente, el terror puede desatarse, sin que puedas hacer nada para impedirlo. Esa espada pende constantemente sobre la tranquilidad del hogar, amenazando con caer y cortarlo todo de golpe, pulverizando la paz en un instante desgarrador. Las crisis epilépticas de Quique son impredecibles, son aterradoras, un espectáculo de dolor y desesperación que desgarra el corazón de cualquier madre. Y sin embargo, para Fabiola forman parte de lo que ella llama una normalidad terrible, una rutina forjada en el fuego de la adversidad, donde el pánico es un compañero constante. Ha tenido que aprender a gestionar el miedo, a tragar saliva y actuar con una mezcla de estoicismo inquebrantable y amor incondicional que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar, una fuerza sobrehumana que la impulsa a seguir adelante. Esta convivencia diaria con la vulnerabilidad extrema ha moldeado su carácter como si fuera acero forjado al fuego, templado en la fragua de la incertidumbre y el sacrificio. Le has enseñado a vivir en el presente absoluto, en el ahora más radical, porque el futuro es un lujo que a menudo se desvanece. Con él nunca visualizo nada a largo plazo, ha explicado muchas veces. Y tiene sentido, ¿es verdad?
¿Cómo vas a hacer planes a 5 años vista cuando no sabes cómo será la noche de hoy, cuando la vida te enseña a vivir al día, a apreciar cada respiro como un milagro? Pero el tiempo pasa, inexorable. Y Quique creció, transformándose de niño en un joven que desafía las estadísticas. La mayoría de edad de Quique, alcanzada en este periodo convulso, marcó un hito que no solo sacudió los cimientos familiares, sino también los institucionales, como un terremoto que redefinió prioridades. Aquí es donde Fabiola dio otro golpe sobre la mesa, un golpe silencioso, pero cargado de un significado trascendental, de una reivindicación personal ineludible. La Fundación Bertín Osborne, esa entidad creada años atrás para orientar y asistir a familias desesperadas con hijos con necesidades especiales, experimentó un cambio de nombre radical, un acto de justicia poética. Dejó de llevar el nombre del cantante, del famoso padre, para pasar a denominarse Fundación Quique Osborne. Piensa bien en la magnitud de este gesto. Quitar el nombre del padre famoso para poner el del hijo vulnerable, el del verdadero protagonista, el del motor de esta lucha incansable. Este cambio, lejos de ser una simple maniobra de marketing o un gesto de distanciamiento calculado hacia Bertín, fue un acto de justicia poética, un legado tangible forjado con el sudor y las lágrimas de una madre coraje. Fue un acuerdo entre ambos padres, sí, pero impulsado por la necesidad imperiosa de poner en el centro de atención al verdadero protagonista, a la verdadera inspiración de la causa, al alma misma de la fundación, Quique. Fabiola, como presidenta de la entidad, lideró esta transición con mano de hierro en guante de seda, con una determinación férrea que no admitía objeciones. Convirtió la fundación en una extensión de su propio propósito vital, en el faro que guía su camino. Y aquí quiero detenerme un segundo y mirarte a los ojos, querido espectador, para hacerte una pregunta que es clave para entender la psicología profunda de esta mujer. ¿Crees que este cambio de nombre fue solo un acto de amor puro hacia su hijo? ¿O piensas que en el fondo fue también una manera sutil pero poderosa de Fabiola de borrar la huella de Bertín del único proyecto que ella sentía verdaderamente suyo, de reivindicar su espacio y su identidad? Piénsalo y dímelo en los comentarios, porque la línea entre la justicia y la reivindicación personal es muy fina, a veces casi imperceptible. Sea como fuere, el resultado fue espectacular, un triunfo rotundo de la voluntad sobre la adversidad. En noviembre del año 2021, durante la celebración de los premios donados en Madrid, pudimos ver la culminación de todo este esfuerzo titánico, de esta lucha incansable. Fue una gala emotiva, cargada de sentimientos a flor de piel, donde cada palabra resonó con un eco de esperanza y superación. Allí estaba Fabiola, radiante, poderosa, dueña de su destino, acompañada por un Quique que, ya adulto, consciente de su rol, ejercía de anfitrión ante una audiencia de lujo que incluía a la mismísima infanta Elena y a las hijas mayores de Bertín. Esa imagen lo decía todo. Demostraba que su capacidad de convocatoria y el respeto institucional que se había ganado a pulso trascendían, por mucho, su estado civil, su pasado como la mujer de. Ya no era la ex de, era la presidenta, era la madre coraje, la líder indiscutible de un movimiento que transforma vidas. Su discurso en aquel evento reflejó su evolución personal de una manera que hizo llorar a más de uno, conmoviendo a la audiencia hasta lo más hondo de su ser. Instó a las familias a cambiar la pregunta victimista del ¿por qué a mí?, esa queja que a menudo nos paraliza ante la desgracia, por una pregunta mucho más poderosa y proactiva, cargada de futuro. ¿Para qué? Transformar el dolor más profundo en un motor imparable de cambio social, de esperanza colectiva. Esa es la alquimia que Fabiola ha logrado dominar, la capacidad de transmutar la tragedia en un propósito vital, en una fuerza inquebrantable que la impulsa a ayudar a los demás. Su vida, en ese instante, se convirtió en un faro para miles de familias, un testimonio viviente de que la adversidad puede ser el catalizador de la grandeza humana. Pero la vida de Fabiola no es solo Quique. No se agota en la inmensa responsabilidad de su cuidado, por muy central que sea. En paralelo a esta labor titánica en la Fundación y a los cuidados médicos constantes, ha tenido que gestionar otro frente igual de complejo, igual de delicado, la adolescencia de su hijo menor Carlos. A sus 16 años, en 2025, Carlos se ha convertido en un joven que observa el mundo con una madurez que asusta, una madurez prematura, forzada por las circunstancias públicas de su familia.
por la exposición constante a los focos. No es fácil crecer cuando los líos de falda de tu padre abren los telediarios, cuando tu vida privada es un espectáculo público, un circo mediático que no respeta la intimidad. Fabiola ha protegido con celo de leona la privacidad de este chico, blindando su espacio vital de la vorágine mediática, pero ha compartido pinceladas que nos rompen el corazón, momentos de verdad que revelan la sabiduría innata de su hijo. «Mamá, es mi padre», le dijo Carlos en una ocasión una frase lapidaria, cargada de un significado que trasciende lo obvio. 4 palabras. Solo 4 palabras que encierran una sabiduría infinita, una madurez que asombra. Es una frase que Fabiola atesora como un tesoro inestimable, como la prueba definitiva de la capacidad de su hijo para separar la figura pública, a menudo controvertida, del rol paterno, de la conexión inquebrantable de la sangre. A pesar del dolor, a pesar de la rabia que ella pudiera sentir en la intimidad, ha fomentado activamente que la relación entre Carlos y Bertín sea fluida, una conexión que no se rompa por las turbulencias de los adultos. Entiende que su responsabilidad como madre está por encima de su orgullo como mujer herida, por encima de cualquier resentimiento. Facilitar ese vínculo, independientemente de sus propios sentimientos hacia su exmarido, es quizás el acto de generosidad más grande que ha tenido, una prueba de su grandeza de espíritu. Carlos estudia, tiene sus aficiones y mantiene un perfil bajo, algo que Fabiola considera su mayor éxito educativo en medio de todo el ruido mediático que lo rodea. Un refugio de normalidad en un mar de anormalidad. Ahora bien, si salimos del ámbito familiar y entramos en el profesional, encontramos un terreno lleno de minas, un campo de batalla donde Fabiola ha tenido que luchar por su propia voz. Para Fabiola, el trabajo ha sido un campo de exploración constante, de búsqueda de su propio camino, pero también, y hay que decirlo alto y claro, de profundo desencanto. Su incursión en la televisión nacional tenía un objetivo claro, una meta inquebrantable: cimentar su independencia, facturar por sí misma y proyectar su propia voz, su propia personalidad, más allá de la sombra de su exmarido. Participó en programas de máxima audiencia como Y ahora son soles en Antena 3, donde su carisma ya empezaba a brillar con luz propia, pero la verdadera pesadilla, el calvario que marcaría un antes y un después, llegó con el concurso de baile Baila como puedas en Televisión Española. Lo que parecía una oportunidad de oro, un show blanco y divertido que prometía exposición y nuevas audiencias, se convirtió en un calvario personal y físico en el año 2024. Fabiola no solo sufrió lesiones durante los ensayos, el cuerpo le gritaba que parase, que el esfuerzo era excesivo, que la estaba llevando al límite, pero lo más doloroso no fueron los moratones ni los tirones musculares, no fueron las heridas visibles que sanan con el tiempo. Lo más doloroso fue el trato. Sintió en sus propias carnes la frialdad implacable de la industria televisiva, la cruda realidad que se esconde detrás del brillo de los focos. Sintió que en ese formato se buscaba más el espectáculo barato y la confrontación sensacionalista que el talento real o la superación personal, valores que ella siempre ha defendido. Las críticas del jurado fueron severas, a veces crueles, hirientes, sin piedad. Figuras como Yolanda Ramos no tuvieron piedad, lanzando dardos envenenados que se clavaban en el alma. La presión asfixiante de la dinámica del reality show, donde cada gesto, cada palabra es analizada y juzgada, la llevó a una conclusión amarga, a un despertar brutal que transformaría su perspectiva sobre el medio. La televisión de entretenimiento, tal y como está configurada hoy en día, no es su lugar, no es el espacio donde su dignidad puede florecer. La tele es show. Siempre quieren que seas algo que no eres, reflexionó tras su salida con la mirada triste de quien se siente manipulada, de quien ha sido reducida a un personaje. Se sintió reducida a una caricatura, a un títere en manos de directores que solo buscaban audiencia a costa de su dignidad, sin importar el coste emocional. A finales del año 2025, Fabiola había cerrado esa puerta con un portazo definitivo, sin mirar atrás. Declaró que no tenía intención de volver a la pequeña pantalla en formatos que no aportaran valor real, que no estuvieran alineados con sus principios.
Prefirió centrar su energía comunicativa en conferencias y charlas motivacionales, lugares donde pudiera mirar a la gente a la cara y conectar de manera auténtica, sin guiones tramposos ni ediciones malintencionadas, un espacio donde su verdad pudiera resonar sin filtros. Esa fue su elección, el camino de la autenticidad que la llevó a reconectar con su propósito más profundo. Frustrada con la televisión, pero con el espíritu emprendedor intacto y con una fuerza de voluntad inquebrantable, Fabiola decidió canalizar su creatividad hacia otro mundo, hacia un nuevo desafío que prometía una libertad que la pantalla no le había ofrecido. Lanzó su propia marca de ropa, Bombines. Este proyecto no fue un capricho de famosa aburrida, ni una forma de ocupar el tiempo libre con frivolidades, sino que nació de una pasión personal y se convirtió en su refugio mental, en su búnker inexpugnable contra el estrés mediático y las presiones externas. El proceso de diseño, la selección cuidadosa de tejidos, la gestión empresarial, todo eso le permite aparcar el teléfono, desconectar del torbellino mediático que a menudo la asedia. Es su terapia personal. Cuando está entre telas y patrones, enfrascada en la creación, desconecta del mundo. Esa concentración absoluta la salva, la rescata de la vorágine. La marca, Bombines, refleja su propio estilo, elegante, cómodo, pensado para mujeres reales, para la vida de cada día, no para maniquíes imposibles. Además, y esto es crucial, este emprendimiento refuerza su narrativa ante el mundo, la fortalece en su independencia. Es la prueba viviente de que es una mujer hecha a sí misma, que no necesita el respaldo de un apellido famoso ni la pensión de un exmarido para generar valor en el mercado y pagar sus facturas. Una lección de autonomía y empoderamiento para todas las mujeres. Pero si hubo un tsunami, una ola gigante que amenazó con arrasar toda esta estabilidad que tanto le había costado construir, con la fuerza de un vendaval que arranca los árboles de raíz, fue sin duda el escándalo de la paternidad de Bertín Osborne con Gabriela Guillén. Prepárate, querido espectador, porque lo que vivió Fabiola en esos meses fue un asedio en toda regla, una tortura mediática que habría doblegado a cualquiera. Cuando saltó la noticia de que el cantante, rozando los 70 años, esperaba un hijo con la fisioterapeuta, la presión mediática sobre Fabiola se volvió asfixiante, casi criminal. Micrófonos en la puerta de su casa, cámaras persiguiéndola hasta el supermercado, periodistas buscando una reacción, una lágrima, un grito, un gesto de despecho. Querían sangre, querían ver a la exmujer destrozada o furiosa. Sin embargo, Fabiola optó por una estrategia que desarmó a todos los buscadores de morbo, una táctica de una elegancia y una inteligencia que pocos supieron ver al principio. La elegancia y la distancia, el escudo de su dignidad. No es mi vida, repitió incansablemente como un mantra, una verdad que la blindaba de la intrusión. Se negó a juzgar las decisiones de su exmarido en público, aunque por dentro la procesión debía ir por barrios, con un dolor silencioso que solo ella conocía. No obstante, su empatía maternal afloró en momentos clave, y ahí es donde demostró su verdadera talla humana, su grandeza de espíritu. Cuando Bertín decidió no presentarse al juicio de paternidad o hizo declaraciones polémicas sobre su responsabilidad, Fabiola, sin entrar en el barro, dejó caer reflexiones cargadas de un sentido común aplastante, de una humanidad que resonó en el corazón de muchos. Recordó al mundo que los hijos no tienen la culpa de los errores de los adultos, que son seres inocentes que merecen protección. Recordó que la hemeroteca es cruel y eterna, y que ese niño, el día de mañana, leería todo lo que su padre estaba diciendo. Yo, en su lugar, haría lo posible para que mi hijo estuviese bien, llegó a decir, una frase suave en la forma, pero demoledora en el fondo, marcando una diferencia ética clara pero sutil entre ella y él. Se negó rotundamente a ser la intermediaria entre sus hijos y el nuevo hermano. Insistió en que esa labor de integración familiar correspondía exclusivamente a Bertín. Protegió así a Quique y a Carlos de una situación emocionalmente compleja que ellos no habían elegido, blindando su hogar contra el caos que venía de fuera, un acto de amor incondicional que la definía por completo. Y aquí entramos en el terreno más íntimo, en esa zona prohibida donde pocas se atreven a dejar entrar las cámaras, donde el alma se desnuda sin miedo. Hablemos de la Fabiola mujer, de la Fabiola de carne y hueso, que apaga la luz y se queda sola con sus pensamientos en los años 2024 y 2025. La sociedad
y tú lo sabes bien, tiene una obsesión enfermiza con emparejar a las mujeres divorciadas. Parece que si no tienes un hombre al lado, estás incompleta, como si tuvieras que correr a rehacer tu vida antes de que se te pase el arroz, antes de que el reloj biológico y social dicte tu final. Pero Fabiola se ha plantado, ha frenado en seco esa narrativa tóxica y ha soltado una frase que debería grabarse en piedra, con letras de oro, para que nadie la olvide. El amor de mi vida soy yo. Piénsalo un momento, querido espectador. ¡Qué declaración tan potente! Después de años cuidando de un marido famoso, después de años desviviéndose por un hijo enfermo, por fin se ha dado cuenta de que la persona más importante de su ecuación es ella misma. No es egoísmo, es supervivencia, es un trabajo interior brutal, un viaje de autodescubrimiento que la ha llevado a la plenitud. Ha confesado sin tapujos que el mundo de las citas modernas le da una pereza inmensa, un hastío que no puede disimular. Las aplicaciones, los ligues rápidos, las intenciones ocultas de quienes se acercan a ella solo por el morbo de estar con la ex de Bertín, todo eso le sobra, le repele. Prefiere 1000 veces una cena íntima con amigas, un viaje improvisado que la llene de nuevas experiencias o simplemente el silencio de su casa a tener que aguantar a alguien que no le aporte paz, que no le sume a su vida. Disfruta ahora de una libertad de movimientos que durante sus años de matrimonio y crianza intensiva le estuvo totalmente vedada, una libertad que saborea cada día como un regalo. Ahora ella decide cuándo entra y cuándo sale, sin pedir permiso, sin dar explicaciones, dueña absoluta de su tiempo y su espacio. Pero ojo, porque detrás de esta coraza de mujer fuerte e independiente se esconde un secreto oscuro, una herida profunda del pasado que explica muchas cosas de su presente inquebrantable y que Fabiola decidió revelar en una entrevista exclusiva que nos dejó helados. Antes de Bertín, antes de la fama, en su juventud, Fabiola vivió el infierno en la tierra. Sufrió una relación abusiva que la marcó para siempre. Y no hablamos de simples celos, hablamos de algo mucho más grave, más aterrador. Llegó a ser amenazada de muerte por un expareja, un tormento que pocos pueden comprender. Imagínate el terror, querido espectador, imagínate ser joven y tener miedo de que la persona que dice amarte acabe con tu vida, que tu amor se convierta en tu verdugo. Ese hombre acabó en la cárcel, sí, pero la cicatriz emocional se queda para siempre, grabada a fuego en el alma. Esta confesión no la hizo para dar pena ni para victimizarse, no buscaba compasión. La hizo para que entiendas por qué sus límites son ahora inquebrantables, por qué su dignidad es intocable. Quien ha sobrevivido al infierno, quien ha escapado de las garras de la violencia, no está dispuesta a tolerar ni la más mínima falta de respeto en su presente, ni una voz más alta que otra, ni un control excesivo, ni una sombra de aquello que la atormentó. Nada. Y aquí quiero hacerte la segunda y última pregunta de esta historia, porque creo que esto nos toca a todos de cerca. ¿Crees que la sociedad presiona demasiado a las mujeres para que tengan pareja? ¿O piensas que realmente es posible ser plenamente feliz en soledad, como defiende Fabiola? Déjame tu opinión sincera en los comentarios. Quiero leer cada una de tus perspectivas, porque el debate es crucial. Esa fortaleza mental se refleja también en su espejo, en la gestión de su imagen física y el paso del tiempo. Temas que han ocupado un lugar central en su nuevo discurso de empoderamiento. A sus 52 años, Fabiola se ha erigido como un referente de algo que hace mucha falta en esta sociedad de filtros y apariencias. Belleza real, autenticidad sin complejos. Habla abiertamente de la menopausia, sí, esa palabra que parece tabú, que se susurra entre sombras, pero que ella nombra con total naturalidad. Habla de los sofocos, de las hormonas, de cómo el cuerpo cambia y de cómo adapta sus rutinas a esta nueva realidad biológica. No se esconde, comparte sus trucos, desde mascarillas caseras hasta ejercicios para mantener el vientre plano, pero siempre con un mensaje claro, poderoso y liberador. Cuidarse para sentirse bien, no para luchar una guerra perdida contra el reloj, contra los ideales inalcanzables de la eterna juventud. Su actitud es de aceptación activa, de abrazar cada etapa de la vida con sabiduría. Es un trago que hay que pasar, dice, sobre el envejecimiento, sin dramatismos, con la serenidad de quien ha aceptado su proceso natural. No intenta aparentar 30 años, intenta ser la mejor versión de sus 52, una versión auténtica, madura y plena. Y eso
en un mundo obsesionado con los filtros y las cirugías extremas, es verdaderamente revolucionario, un soplo de aire fresco en un paisaje saturado de artificios. Y te preguntarás, querido espectador, ¿qué pasa ahora con Bertín? ¿Cómo se relacionan a finales del año 2025, después de tanta turbulencia, tanto drama y tanta declaración explosiva? Pues bien, la relación actual, observada desde la atalaya del presente, se define por dos palabras que encapsulan su complejidad: cordialidad funcional. No esperes verlos yéndose de vacaciones juntos como si nada hubiera pasado. Eso es cine, no vida real. No es el guión que se escribe en la intimidad de los hogares rotos. Son socios, socios eficaces en la empresa más importante de sus vidas, sus hijos, y socios en la gestión de la fundación, un proyecto que los une por un propósito mayor. Coinciden en eventos, posan para la foto institucional con una sonrisa profesional y educada, y hablan fluidamente de los temas médicos de Quique o de los estudios de Carlos, de todo aquello que concierne directamente a la crianza. Pero emocionalmente, Fabiola ha levantado un muro invisible pero impenetrable, una barrera infranqueable que protege su paz interior. Ha aprendido a colocar a Bertín en un lugar donde ya no le hace daño, donde sus palabras ya no tienen el poder de herirla. Agradece el pasado compartido, sí, pero blinda su presente a cal y canto. Ha logrado separar al padre de sus hijos del hombre, con el que ya no comparte proyecto de vida. Una distinción que requiere una inteligencia emocional bestial, una sabiduría forjada en el dolor. Cuando él genera titulares escandalosos, ella se protege. Cuando él necesita apoyo para la fundación, ella está ahí como una profesional intachable. Es un equilibrio delicado, tenso a veces, pero sostenible gracias a que ella tiene las ideas clarísimas, a que sabe perfectamente dónde están sus límites y sus prioridades. Para sostener todo esto, para mantener el equilibrio en esta nueva vida que ha construido con tanto esfuerzo, su entorno social se ha reconfigurado por completo, como un puzzle que ha encontrado nuevas piezas fundamentales. Sus padres, esos pilares silenciosos y fuertes, se han convertido en la base inquebrantable de su logística diaria, los ángeles de la guarda, que la apoyan en todo. Ayudan con los chicos permitiendo que Fabiola viaje por trabajo o tenga esos momentos de ocio que son oxígeno puro para su salud mental, para su bienestar. Y sus amigas. Sus amigas. Las mujeres de su vida han cobrado un protagonismo central, esencial, tejiendo una red de seguridad, de risas, de confesiones y de complicidad que suple con creces la ausencia de una pareja. Viajes, cenas, cultura, un círculo de confianza incondicional que valora a la mujer que hay detrás del personaje público, que la ve, la escucha y la entiende en su esencia más pura. En sus conferencias, Fabiola ya no es condenada ni un mero rostro conocido. Integra su historia completa, evoca con un orgullo que emociona sus orígenes humildes en Venezuela, un pasado que la ancla a la realidad y a la lucha. Recuerda a aquella niña que se bañaba en un barreño, que no tenía nada más que sueños y una voluntad inquebrantable. Usa esa imagen potente para conectar contigo, con el público, con cada persona que la escucha. Te dice, si aquella niña del barreño pudo llegar hasta aquí, superando la inmigración, la enfermedad devastadora de un hijo, un divorcio mediático brutal y una reinvención profesional a los 50, tú también puedes. He conseguido todo esto. Cada dificultad ha sido una oportunidad para crecer. Repite. Y te lo crees, porque lo estás viendo en sus ojos, en su voz, en la fuerza de su testimonio, en cada fibra de su ser. A finales de este año, 2021, la historia de la vida de Fabiola Sinbertín se revela no como un relato de lo que falta, de lo que se ha perdido, sino de lo que sobra. Sobra fuerza, sobra dignidad y sobra vida. Una vida plena, auténtica y vibrante. Fabiola Martínez ha dejado de ser la mujer de, para ser, simplemente y con todas las letras, Fabiola. Ha construido un universo propio donde la fundación lleva el nombre de su hijo, no el de su exmarido. Donde su marca de ropa lleva su sello personal, su esencia, su creatividad. Donde su ático es un territorio de paz conquistada, un santuario de su independencia. Ha demostrado al mundo que se puede sobrevivir al naufragio de un matrimonio icónico, sin ahogarse en el rencor, sin perder la esencia.
Ha demostrado que la soltería a los 50 no es un desierto árido de soledad, sino un jardín que se cultiva con paciencia, con sabiduría y con un amor propio incondicional. Su vida no se detuvo tras la separación, al contrario, aceleró hacia una dirección más auténtica, más suya, más libre. Ahora ella sujeta el timón con firmeza, navegando entre las aguas de la responsabilidad y la libertad con la destreza de quien ha sobrevivido a 1000 tormentas. Y ya no teme a la lluvia, porque sabe que después siempre sale el sol. La Fabiola de hoy es una mujer que ha aprendido a decir no a los demás para poder decirse sí a sí misma. Y en ese acto de rebeldía y autoafirmación ha encontrado, finalmente, la serenidad que tanto buscaba, la paz que anhelaba. Esta es la crónica de una liberación, no contra alguien, sino hacia algo, hacia la verdad inquebrantable de su propia esencia. En su hogar, rodeada de sus hijos y de sus proyectos, Fabiola escribe cada día un nuevo capítulo de una vida que por primera vez en mucho tiempo le pertenece exclusivamente a ella. Y ese, querido espectador, es su mayor triunfo, su legado más preciado. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarnos en este viaje emocional. Si te ha conmovido la historia de superación de Fabiola, no olvides suscribirte ahora mismo al canal, tus 50 favoritos, para no perderte ni un detalle de las vidas que te apasionan y no te vayas. Porque ahora mismo verás en pantalla más vídeos del canal que te van a atrapar y te dejarán pegado a la silla. Haz clic y sigue descubriendo la verdad que se esconde